A propósito de las elecciones en Venezuela, es una oportunidad para hablar de un proceso transicional que comenzó hace casi 40 años. Durante estos últimos días se habló mucho acerca de si Maduro iba a entregar o no el poder y se comparó con la situación de el traspaso o la transición, mejor dicho, en Chile hacia fines de la década del 90. Ahora bien, ¿fue tan sencilla esa transición? Para entender un poquito más sobre esa cuestión, es importante que nos detengamos y aprovechemos la oportunidad para hablar de dos libros de hace bastante tiempo. El primero es Asalto a la ilusión de Joaquín Morales Solá, periodista en ese momento de Diario Clarín y posteriormente y hasta la actualidad del diario La Nación. Joaquín Morales Solá cubrió todo el proceso transicional argentino desde 1983 en adelante. En segundo lugar, el libro del cual nos vamos a ocupar es Un péndulo austral de Dante Caputo. Dante Caputo fue el canciller de Raúl Alfonsín durante casi toda su presidencia, entre 1983 y la derrota electoral en la elección presidencial de 1989. En su rol de canciller fue uno de los protagonistas del gobierno de Alfonsín y terminó presidiendo la Asamblea General de las Naciones Unidas y siendo interventor por la OEA, por la Organización de Estados Americanos, de Haití durante la década del 90, falleciendo hace pocos años. Todos lo recuerdan a Dante Caputo seguramente por dos cuestiones. La primera, la imitación que hacía el humorista Zapag en su programa de televisión durante la década del 80, y fundamentalmente por el debate, el primer debate transmitido televisivamente en Argentina entre Caputo y Saadi, cuando fue la discusión de la sanción o la aprobación, mejor dicho, de el conflicto limítrofe entre Chile y Argentina por el canal de Beagle. Pero vamos a lo importante. De transiciones ya hemos hablado en otro video, los invito a verlo, anda entre los primeros del canal. Aprovecho en este momento para pedirles que se suscriban y que pongan la campanita, como hacen todos, que sigue siendo gratis y seguirá siendo gratis por lo menos mientras el señor YouTube lo permita. Para empezar a hablar de esta transición, para hablar de la transición en Chile, hay que irnos primero a otro hecho fundamental de la presidencia de Alfonsín, que fue la famosa escena donde Alfonsín le responde a Ronald Reagan en los jardines de la Casa Blanca. En ese momento, se supone que Alfonsín le está parando las patas a Ronald Reagan en su propia casa, debido a que Reagan era partidario de una intervención más fuerte hacia finales de la Guerra Fría en Nicaragua y otros países de la región centroamericana. Sin embargo, lo que nos va a contar Dante Caputo en Un péndulo austral es que más allá de ese conflicto, lo importante era lo que se estaba negociando dentro de la Casa Blanca entre Dante Caputo y el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Shultz. Y era cómo consolidar la transición a la democracia en los países del Cono Sur, que en ese momento solamente había democracia en la Argentina. Estamos hablando de marzo de 1985. Posteriormente a ese viaje de Alfonsín a los Estados Unidos, hubo otro viaje no tan difundido a la Unión Soviética, en el año 1986, en febrero de 1986. En ese viaje se sigue negociando una cuestión fundamental, y es el rol de Cuba en el proceso transicional de Chile. Durante estas últimas semanas se promovió mucho una famosa foto de Alfonsín con Fidel Castro, acusando a Alfonsín de comunista, ¿no? Esta cuestión que últimamente se pone tan gratuitamente se utilizan los términos por parte de todos los sectores políticos. Total, no hace falta leer, no hace falta estudiar, no hace falta conocer los detalles para acusar a alguien o de comunista o de fascista. Se utilizan los dos términos por igual. En este caso es claro, y esto es lo que nos viene a contar Joaquín Morales Solá en su libro Asalto a la ilusión, cuál es la función de esa reunión una vez que Alfonsín se reúne con Reagan y se reúne con Mikhail Gorbachev
que tiene varios problemas más. Está atravesando los años finales de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. ¿Cuál es la cuestión fundamental de la reunión de Alfonsín con Fidel Castro? Bueno, primero, cobrarle una deuda que tenía Cuba con Argentina, unos 600 millones de dólares que le había prestado Perón a inicios de la década del 70, y de los cuales Alfonsín logra cobrar 100 millones de dólares y posteriormente Carlos Menem otros 100 millones de dólares. Es decir, nos reunimos, cuando uno es jefe de Estado, se reúne con quien es necesario para hacer lo necesario. La segunda cuestión y fundamental era permitir que en Chile se dé el proceso que va a llevar al referéndum que va a terminar con la dictadura de Pinochet. Hagamos un paréntesis. Pinochet da un golpe de Estado en 1973, asesinan a Salvador Allende y se consolida fácilmente en el poder durante varios años. En ese proceso se sanciona una constitución en Chile. Esa constitución va a ser refrendada en 1980. La sociedad chilena acepta la constitución que escribió Pinochet. En esa constitución había una cláusula transitoria. Esa cláusula transitoria establecía que hacia 1988 iba a volver a haber un referéndum donde se le iba a consultar a la sociedad si se mantenía el gobierno de Pinochet o si se abría un proceso de democratización. Primera aclaración: a diferencia de todo lo que van a encontrar en las redes y de los periodistas, le voy a llamar referéndum porque no es un plebiscito, ¿sí? Este referéndum, tanto el de 1980 como el de 1988, eran vinculantes. Es decir, lo que surgiera de ese referéndum vinculaba al gobierno que lo convocaba. Y es más, estaba convocado en la propia Constitución. Si quieren conocer diferencias entre referéndum y plebiscito, también pueden encontrar un video en este mismo canal donde las explico. Vamos a 1988. ¿Qué estaba pasando por esos años? En 1986, Pinochet está a punto de morir en un atentado que lleva adelante el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es un frente patriótico chileno que respondía o era la rama armada del Partido Comunista Chileno, que estaba accionando fuertemente. Pensemos que la sociedad chilena es muy conservadora y lo era más aún en esa época. ¿Qué implicaba esto? Si el Frente Manuel Rodríguez, que tenía fuerza operativa como para atentar contra Pinochet, sostenía esta lucha, probablemente en el referéndum que se llevaría adelante un par de años después, triunfaría el sí, es decir, la continuidad de Pinochet. Y no el no, que es lo que triunfó, en definitiva. Es decir, la pregunta es entonces, ¿cómo se financiaba el Frente Manuel Rodríguez? Obviamente se sospecha que se financiaba con dinero que venía desde Cuba. Probablemente también algo desde la Unión Soviética, pero la Unión Soviética ya no tenía tanto dinero como para andar financiando estas aventuras. Con lo cual, la presión de Alfonsín sobre Fidel Castro fue fundamentalmente para que cese ese financiamiento y por ende cese la cuestión de la violencia que estaba empezando a ejercer el Frente Manuel Rodríguez. Y obviamente eso implicaba que las fuerzas democráticas de Chile, que ya se empezaban a juntar, los moderados, los llamaríamos, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, y también el expresidente chileno Piñera, que va a apostar fuertemente con mucho dinero en la campaña por el no, puedan definitivamente en el referéndum de 1988, del día 5 de octubre de 1988, tengo apuntado acá un machete, hacer que triunfe la campaña del no. Fíjense lo importante que fue esta presión internacional y la campaña del no, que el no va a lograr el 54% de los votos y el sí el 46% de los votos. Una cifra espeluznante para una dictadura que se está yendo. Esos números del 55% aproximados van a ser los que obtenga un año después, el 14 de diciembre de 1989, Patricio Aylwin, en una alianza que va a conjugar a la Democracia Cristiana y al Partido Socialista,
en el triunfo que va a obtener sobre el candidato de Pinochet, el señor Bucci, un economista que había sido una eh, importante un importante personaje durante la dictadura de Pinochet, ya que había logrado el milagro económico chileno. Bueno, entonces, si llegaron hasta acá es porque les pareció interesante y les va a permitir comprender un poco más por qué a veces los hombres democráticos necesitan reunirse con dictadores para lograr los objetivos que en definitiva son llegar a la democracia. De ahí que pueden con estos contenidos entender algunas diferencias que hay entre lo que fue la transición a la democracia en Chile y lo que es las elecciones en Venezuela y la, esperemos, pronta transición en ese país de América Latina. Muchas gracias.